de este sistema, la diversidad de soluciones, plazos y formalidades para tratar un asunto de igual naturaleza. Ejemplos hay muchos sobre este tema. Y por último, yo añadiría la judicialización del sistema electoral, y con la particularidad de que finalmente es el Tribunal Electoral Federal el que termina conociendo en última instancia de los litigios originados por actos de las autoridades administrativas electorales locales. Ante este panorama, uno pensaría que es deseable crear un Instituto Nacional Electoral. Vamos a ver qué ventajas tendría. Realmente las ventajas las podemos concretar en dos puntos. En primer lugar, de carácter económico, el ahorro que supondría la desaparición de los organismos locales electorales, y por otra parte la generación de economías de escala al concentrar las compras y las adquisiciones de productos y servicios relacionados con la función electoral. Esa sería una primera ventaja. La otra ventaja tiene que ver con la garantía de objetividad e imparcialidad que, a juicio de algunos, daría el INE frente a las presiones a las que pudieran estar sujetos los organismos electorales locales por parte de los grupos de poder de las entidades federativas. Esas serían básicamente las dos ventajas. ¿Qué desventajas traería el sistema? Este es un tema que hay que ver con detenimiento. En primer lugar, bueno, que contraviene en cierta forma la idea de que México está constituido en una república democrática federal, en la que está integrada por estados libres y soberanos en lo que concierne a su régimen interior. Así es como dice más o menos el artículo 40 de la Constitución. Segundo lugar, segunda desventaja de la propuesta que está en el Pacto por México, que no viene acompañada de una reforma a la jurisdicción electoral, de modo tal que potencialmente los tribunales locales, en caso de subsistir, podrían conocer de actos ejecutados por la Autoridad Nacional Electoral relacionada con las elecciones locales o con los derechos electorales de los ciudadanos a nivel local. Tercer lugar, y no es un asunto menor, es la determinación de los costos del financiamiento del presupuesto que va a fundar el Instituto Nacional Electoral. ¿De dónde va a salir el dinero para su funcionamiento? Y, por último, todo un reto logístico y técnico que supone la redistritación, la cartografía electoral, la homologación de los calendarios electorales, etcétera, etcétera. La transformación de los órganos locales del IFE en órganos con competencia federal y local al mismo tiempo, ¿verdad? Esos serían los inconvenientes. En el ensayo yo propongo una vía intermedia, aunque quizá un poco optimista o ingenua, y que se daría en dos ámbitos. Un primer ámbito normativo, que sería la expedición de una ley general electoral, una ley o código general electoral, que homologaría las disposiciones normativas en toda la República Mexicana, posiblemente acompañada de una ley de partidos, que también se ha hablado mucho de este tema. Yo creo que esta parte de la propuesta sí se puede concretar en un plazo relativamente razonable. Segundo lugar, en el plano institucional, yo sugeriría que, por la vía de los convenios que están previstos en los artículos 41 y 116 de la Constitución, el IFE asuma algunas funciones, algunas o todas las funciones de las autoridades locales electorales a través de este acuerdo de voluntades. Habría que reservar algunos temas, algunas materias a la competencia del IFE, caso particular del Registro Federal de Electores, que desde los años 40 participa a nivel nacional,
otro punto importante, el carácter nacional, el carácter del IFE como autoridad única en la administración de tiempos de Estado con fines electorales, tanto en el ámbito federal como en lo local. Y en el resto de los temas habría que analizar la posibilidad de que haya convenios, considerando, en primer lugar, si estamos en periodos no electorales. En segundo lugar, si se está en elecciones con jornada electoral concurrente o no. Ahí variarían, según lo que expresé en el ensayo, las soluciones al tema. Y, por último, habría que considerar la posibilidad de concretar estos acuerdos de voluntades preservando el carácter de República Federal de los Estados Unidos mexicanos y el carácter libre y soberano de los estados en lo que concierne a su régimen interior. De modo que los órganos ejecutivos del IFE y no los órganos de dirección política asumirían las funciones que corresponden a las autoridades locales y le reportarían a la Junta General Ejecutiva. Los órganos de dirección política del IFE no participarían, no ejercerían actos de autoridad en materia electoral local, ni en procesos electorales, ni en procesos o en periodos no electorales. Y finalmente, la última conclusión, habrá que decidir cuál es el trámite, cuál es la solución que se da a la organización de la justicia electoral. Si conservamos el sistema actual, en el que al final de cuentas todo viene a dar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, o ya creamos un sistema nacional de jurisdicción electoral en la materia. Muchas gracias, maestro Vázquez Alfaro, por sus comentarios. Tiene el uso de la palabra nuestro compañero Luis Antonio González Roldán, del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, hasta por 2 minutos. Muchas gracias, presidente. Sea usted bienvenido. Gracias. Maestro José Luis Vázquez Alfaro. Centra su ensayo en la creación del nuevo Instituto Nacional Electoral. Nos dice que se tendría que efectuar una transformación orgánica de la autoridad electoral, que estaría acompañada de la expedición de la Ley Federal de Partidos Políticos y de un Código Electoral General con aplicación en las elecciones federales, estatales y municipales. Da ventajas y nos da desventajas, como lo acaba de comentar. Una de las ventajas es el ahorro económico. Una de las grandes desventajas es la distorsión, nos dice usted, en ese término, distorsión del federalismo. Desde el punto de vista de un servidor, pues habría que ser, yo sería un poco más profuso. Creo que es una flagrante violación 40 de la Constitución General de la República. Es un tema que se debe de analizar profusamente. He visto su currículum, he visto su documento y veo que tiene usted experiencia en el Instituto Federal Electoral, al haber sido asesor del secretario ejecutivo o de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Federal Electoral en el año 2005-2006, me imagino que bajo las órdenes de don Manuel López Bernal, como secretario ejecutivo del IFE. Bajo este parámetro me voy a permitir, siendo usted ya un conocedor del instituto, que en época actual nos comentara sobre planteamientos directamente dirigidos al Instituto Federal Electoral. Dentro de la estructura administrativa y operativa del IFE, ¿cómo visualiza usted al Registro Federal de Electores? Y si me pudiera dar 3 aspectos medulares del mismo. La siguiente pregunta sería, desde su muy particular punto de vista o perspectiva, ¿cómo podría fortalecerse o mejorarse las funciones del Instituto Federal Electoral y de cada una de sus direcciones ejecutivas? Si se pudiera incluir la dirección jurídica, pues mucho se lo agradecería. Y en su opinión, ¿cuáles serían los programas operativos que deberían mejorarse en el registro federal, en el área jurídica actualmente y en el área de capacitación?
como usted mejor que yo sabe, existen los programas multianuales en capacitación. Es un área que funciona con o sin director. Desde el punto de vista, aunque existe un nombramiento de director, hay ausencia de director en la comisión de capacitación, pero pues el servicio profesional es eminentemente profesional y da resultados. Por su respuesta, muchas gracias. Gracias, diputado González Roldán. En primer lugar, bueno, el corto periodo de tiempo en el que fui asesor de la Secretaría General del Instituto Federal Electoral fue en materia reglamentaria, para ver algunos aspectos vinculados con la implementación del voto de los mexicanos en el extranjero. Fueron muy pocos meses los que estuve ahí. Pero bueno, respecto del registro federal electoral, yo creo que se debe implementar un programa, bueno, que se debe profundizar la actualización del registro, pues. Yo creo que hay rezagos importantes en la actualización del registro que deben ser resueltos, deben ser combatidos, ¿no? Segundo lugar, este tema también tiene vinculación con el riesgo que supone para el registro federal electoral la entrada en funcionamiento del registro de la expedición de la cédula de identidad ciudadana, que como usted sabe, desde segundo transitorio del decreto de reforma constitucional de 92 es la obligación de todo ciudadano, y en virtud del transitorio es que sigue subsistiendo la obligación de registrarse en los padrones electorales. Ese sería un reto muy importante, porque al no tener el Instituto Federal Electoral ya ese incentivo de que la gente vaya a tramitar la credencial del elector, con eso se actualice el padrón de alguna manera, pues vamos a depender sea de la Secretaría de Gobernación, sea del Instituto Nacional de Identidad, que se ha propuesto su creación para que provea la información al Registro Federal Electoral. Segunda pregunta, respecto de la posible mejora del Instituto Federal Electoral, yo creo que se podría tomar como base las recomendaciones que la Autoridad Superior de la Federación ha enderezado al Instituto sobre funcionamiento de áreas, sobre duplicidad de funciones, sobre rezago en, por ejemplo, el caso más sonado, los sistemas de monitoreo de las señales de radio y televisión, que tiene un rezago muy importante respecto de las señales que deben de monitorear y de las que realmente monitorean, ¿no? Ahora, en la dirección jurídica, yo creo que sería la tercera pregunta. Aquí hay un problema muy serio que tiene que ver con la tramitación de los procedimientos sancionadores, ¿verdad? Y la comparecencia del instituto ante la autoridad jurisdiccional electoral. Yo creo que bien se podría elevar el rango de la dirección jurídica al rango de dirección ejecutiva y proveerla de mayores elementos para acometer estas tareas. Esa sería mi respuesta a esa última pregunta. Gracias. Muchas gracias, maestro Vázquez. Ahora tiene el uso de la palabra el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara del Partido del Trabajo, hasta por 2 minutos para hacer sus preguntas. Adelante, diputado. Una de sus conclusiones en el ensayo que presenta, hablando de las desventajas de la propuesta, de si es necesario convertir el Instituto Federal Electoral en Autoridad Nacional Electoral, una de sus conclusiones en el ensayo señala que el principal inconveniente de la propuesta es que representa una distorsión del principio federalista que rige el Estado mexicano.
pues los órganos de las entidades federativas no tendrían participación en la organización de las elecciones locales. Lo anterior contradice el texto de la Constitución General, pone el artículo 40, en la que se define a México como una república federal integrada por estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior. Lo anterior es falso y la propia Constitución actualmente lo permite. El artículo 116, fracción 4, de las garantías en materia electoral en los estados, inciso D, determina lo siguiente: las autoridades electorales competentes de carácter administrativo pueden convenir con el Instituto Federal Electoral se haga cargo de la organización de los procesos electorales locales. Los institutos electorales no tienen atribuciones en el ejercicio del poder, ni en la constitución de sus órganos o designación de sus titulares. Son responsables de la función estatal para la organización de elecciones, por lo que al delegar dicha función del ámbito local a una institución nacional, no se violenta el régimen interior del Estado. De facto y de jure, no se afecta a ninguno de los poderes que integran el gobierno del Estado. Artículo 116 constitucional. Mi inclinación por un órgano nacional de elecciones, y lo subrayo, porque ustedes saben que yo represento en este Congreso la verdadera oposición y somos una oposición propositiva con responsabilidad para lograr un cambio verdadero en el país, un cambio radical, de raíz, porque luego van a decir que radical quiere decir otra cosa, no, de raíz, para culminar este régimen de opresión y de privilegios en que estamos viviendo los ciudadanos de este país. Entonces yo digo que tengo que aclarar esto porque mi inclinación por este órgano nacional de elecciones no atiende a que este sea parte de una de las propuestas del Pacto contra México, sino en una parte atiende a la racionalidad de recursos y duplicidad de atribuciones en procedimientos que pueden simplificar el proceso de emisión del voto de los ciudadanos en la elección de sus gobernantes. Aunado a ello, es necesario e indispensable establecer una institución que no esté subordinada a los poderes locales. Veamos un caso concreto. La totalidad de los órganos de dirección son determinados como órganos autónomos. Sin embargo, en el procedimiento de designación o selección de sus integrantes corrompe dicha autonomía. En este proceso interviene el Poder Ejecutivo local, quien propone, y el Poder Legislativo local, quien designa. Esto ocurre en varios estados de la República y ya estamos viendo los destrozos en Veracruz, Zacatecas, donde los órganos locales están incidiendo negativamente para perjudicar a la oposición con las decisiones que están tomando en materia electoral. Y este año tenemos 14 elecciones locales. Podríamos hablar que también es benéfico porque sí somos proclives a que una concurrencia de elecciones estatales, nacionales, federales y municipales pudiera ser benéfico, a contrario de lo que está ocurriendo con la orientación que está dando el régimen para la actuación de estos poderes locales, porque fundamentalmente está ocurriendo en entidades gobernadas por gobiernos del PRI. Por ello, mi inclinación por un órgano estatal, un órgano nacional de elecciones, tiene que ver con un órgano nacional independiente y autónomo, con las medidas de transparencia en su funcionamiento central y en sus delegaciones estatales, que se convierta en medidas de seguridad en el ejercicio de la función de organizar las elecciones, y es lo que estamos cuidando en este proceso. Ahora sí que, citando a nuestro compañero que coordina a los diputados del PRI, en una de sus citas citables, que dice, por eso dicen, lo cito al coordinador del PRI en la Cámara, por eso dicen en mi pueblo que se hacen pandos los becerros por montarse antes de tiempo. Entonces, es importante decirlo esto,
porque nosotros decimos, bueno, qué necesidad de acelerar el proceso de designación de un consejero electoral para cargárselo al PRI. Necesitamos hacer las cosas bien en el conjunto del proceso que vamos a seguir, sobre todo cuando en el PRI hacen reformas a su partido para que el presidente de la República, con todo este autoritarismo que se está haciendo, lo quieren convertir ya en el gran elector. Entonces no va a ser que ahora nos quieran aplicar lo que hacen en los estados a nivel nacional. Por eso es muy importante cuidar este órgano nacional independiente y autónomo, con las medidas de transparencia y su funcionamiento central y en sus delegaciones estatales, que se conviertan en medidas de seguridad en el ejercicio de la función de organizar elecciones. Culmino, porque para mí es muy importante explicar, no voy a decir luego que ya estamos cambiando de bando aquí, ¿verdad? Atendiendo a lo dispuestos en el artículo 40, 115 y 106 constitucionales, yo le pregunto por esta deficiencia que encuentro en su ensayo. ¿Qué entiende por régimen interior de los estados? ¿Cómo razona la violación del régimen interior de los estados y del Distrito Federal al delegarse la organización de la elección de gobernantes y representantes en un órgano autónomo nacional? ¿Es cuánto? Muchas gracias, diputado Huerta, por sus comentarios. Tiene el uso de la palabra maestro Vázquez Alfaro, hasta por 5 minutos para dar respuesta. Muchas gracias, diputado, por su pregunta. Es muy interesante, pero bueno, yo no comparto su opinión, por una razón básica. A mí me enseñaron en mis clases de Derecho Constitucional que en la Constitución no puede haber contradicciones entre dos preceptos, y que en caso de encontrarse aparente contradicción entre dos normas de igual jerarquía, el intérprete de la Constitución debe hacer una interpretación armónica para evitar esta contradicción, para minimizar las contradicciones. Ahora, en el mismo ensayo lo digo, como una vía de solución como un camino intermedio entre la creación del INE y el estado actual de las cosas, que se debe potencializar o incentivar la celebración de convenios entre las entidades federativas y el Instituto Federal Electoral para que éste asuma funciones electorales en los comicios locales. Esta regla que usted cita en el 116, creo que es en el último párrafo de la fracción quinta, también aparece en el artículo 41, que regula el Instituto Federal Electoral. Luego, entonces, si por un acuerdo de voluntades los estados de la federación permiten que el IFE organice sus procesos electorales, yo no veo ninguna infracción a su régimen interno. Hay convenios de colaboración en múltiples materias, y la electoral es una de ellas, ¿no? El típico caso clásico, los convenios en materia fiscal, materia educativa, materia de salud, todos estos fenómenos de la redistribución de los tributos, etcétera, etcétera. Entonces, yo valoro su opinión, pero no la comparto, porque esas reglas que están en el 116 y en el 41 pues no podrían contraponerse por lógica con el 40 de la Constitución, porque más que una imposición a los estados, es una posibilidad para que ellos, previa expresión de su voluntad, permitan que el IFE intervenga en los comicios locales, y en su caso en los municipales. Usted citó también el artículo 115. Ahora, ¿qué entiendo por régimen interior? Bueno, pues yo, para ilustrar el régimen interior de las entidades federativas, me referiría a las materias que enumera el propio 116, ¿verdad? ¿Cuál es la autodeterminación de los estados dentro de los
marcos que fija la Constitución General de la República para dotarse de sus órganos de poder, de sus 3 poderes, de organizar sus elecciones, de organizar tribunales administrativos, etcétera, etcétera. Eso es lo que yo entendería por régimen íntegro. El catálogo de disposiciones que contiene el artículo 116 de la Constitución. Muchas gracias por sus comentarios, maestro Vázquez Alfaro. Tiene el uso de la palabra nuestra compañera diputada Mónica García de la Fuente, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por 2 minutos para formular sus preguntas. Muchas gracias y bienvenido, maestro Vázquez. Yo quisiera hacerle preguntas ya un poco más prácticas del funcionamiento del IFE actualmente. Y la primera pregunta que quisiera preguntarle es, ¿usted qué riesgos ve en la actual conformación del IFE, de esta composición de 8 consejeros, de cuando un asunto queda empatado? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cómo podría resolverse? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa cuando un asunto en el Consejo General queda empatado? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cuál es la solución? ¿Qué es lo que procede en ese caso? Y otro de los asuntos que a mí me causan duda es de la legislación actual. Hay sujetos regulados por el Instituto Federal Electoral, pero que no son sujetos de sanción. Y mi pregunta es, ¿cuál es su opinión? ¿Esto debería continuar así o dentro de todas las facultades que se le han otorgado al IFE, debería también entonces, si ya están siendo regulados por la autoridad, darles potestad para sancionarlos? Me refiero, por ejemplo, a servidores públicos. Si bien están regulados y su propaganda está regulada, pues el IFE no los puede sancionar. ¿Cuál es su opinión? ¿Esto es correcto o bien usted cree que deberían de tener también las facultades para sancionarlos? Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Claramente en sus 2 minutos de tiempo. Tiene la palabra maestro Vázquez Alfaro para dar respuesta hasta por 5 minutos a las preguntas formuladas. Muchas gracias, diputada, por sus preguntas. Bueno, los riesgos que presenta la composición actual del IFE, me imagino que se refiere a los empates en ciertos asuntos polémicos, clave, de la vida institucional del sistema electoral mexicano. Pues ciertamente el riesgo es el impasse, ¿no? La indefinición de temas que importan y que impactan al conjunto del sistema electoral. ¿Cuál es el tratamiento que se da ante un asunto en el que hay empate de votos? Creo que se turna el asunto para una nueva sesión del Consejo General, para que se vuelva a plantear, se vuelva a reflexionar sobre el tema y se busque una solución en esta composición de votos que han determinado el empate previo. Segunda pregunta, si los sujetos regulados en el código de la materia deben ser sujetos de sanción y en el caso particular los servidores públicos, yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Creo que es una omisión del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Señalar que los servidores públicos pueden cometer infracciones, particularmente al artículo 134 de la Constitución, que es algo muy grave porque es el desvío de recursos públicos para incidir en la celebración de las elecciones, y otra serie de conductas que en su caso están sancionadas en el Código Penal Federal también, ¿verdad? Yo creo que es un caso típico en el que sería conveniente, ahora que se actualice la legislación en la materia, que se prevea la posibilidad de sancionar a servidores públicos por faltas al Código y a la Constitución General de la República. Muchas gracias, maestro. Ahora tiene el uso de la palabra la diputada Esther Quintana del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, hasta por 2 minutos para sus preguntas. Adelante, diputada. Gracias. Maestro José Luis Vázquez,
Muy buenas, ya son noches. Sí. Yo leí su ensayo. Habla precisamente sobre la creación de un Instituto Nacional Electoral. Déjeme compartirle mi óptica al respecto. Yo vengo de provincia, yo vengo de Coahuila. Y cuando la primera vez que escuché esto de la creación de este instituto, en forma de lo que está ahora muy en boga por lo del Pacto por México, en primera instancia de brincos, me dio mucho gusto. Le voy a decir por qué. Porque vengo de una entidad federativa en que realmente es vergonzoso el desaseo que existe en el tema de las elecciones. Y que se abre una puerta para que cambie esto y con un instituto diferente, que no va a estar manejado ya, intervenido por las autoridades locales, y haya más limpieza en las elecciones, porque debo decirle que en Coahuila son muy diferentes los procesos eleccionarios locales, pero dramáticamente diferentes a los procesos eleccionarios federales. Pero no obstante, ya cuando entra uno a la lectura de la propuesta, yo debo de decirle que tendríamos que hacer reformas constitucionales para empezar. Usted lo sabe, maestro. El 40, por lo que atañe al federalismo, el 41, porque es donde se regula todo el esquema de lo que es el Instituto Federal Electoral, que tendría que cambiar, el 116, porque son atribuciones donde están las facultades de las entidades federativas. Y yo me pregunto qué tan relevante, tan importante y tan impactante va a ser esto para el país. Usted señala ventajas y desventajas. Nos dice que desde el punto de vista de las ventajas sería económicamente benéfico. Nos dice también que una autoridad nacional única en este rubro brindaría mayor imparcialidad y objetividad en el plano local. Se oye bien, pero luego nos señala las desventajas. Dice, distorsión del principio federalista al organizar un ente nacional, cuestiones locales propias de las entidades federativas. Dice, por lo anterior, redefinir el esquema de financiamiento del INE y con ello de los partidos políticos locales, y organización de cosas tan prácticas como una cartografía electoral, redistribución, que usted ya lo menciona, y calendarización de procesos. O sea, es un problema complejo el que tendríamos que resolver. Y si yo le preguntara a usted de una manera muy simplista, lo voy a hacer, maestro, del 1 al 10, ¿qué calificación le pone a este proyecto usted del 1 al 10? Desde la perspectiva de los beneficios que le traería a nuestro país el tener un instituto de esta naturaleza. Esa sería mi primera pregunta. Y por otro lado también, en México hemos hecho esfuerzos extraordinarios para darle fortaleza a nuestra democracia, que yo la veo desde el plano nacional y ya ha habido avances muy importantes, porque tampoco no puedo decir que no los ha habido, porque sí se han dado. Y lo enfoco desde las entidades federativas, por lo menos desde la mía. A caramba, y el panorama es muy diferente, es muy distinto. Y digo yo, tantos esfuerzos que se han hecho, pero todavía hay un problema de fondo que no se resuelve. Al margen de que haya un IFE o desaparezca el IFE y haya un INE, etcétera, 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 tenemos un problema de fondo los mexicanos. A los mexicanos, al grueso de los mexicanos, maestro, y no porque lo diga yo, lo dicen los números, no les interesa participar en los asuntos de su país. Empezando por algo tan simple como es elegir a quien los va a representar. Yo creo que ese es el problema de fondo, maestro. Quisiera que me diera su opinión al respecto. O sea, todavía no superamos, ni hemos resuelto el problema de la pobre y enteca participación que tenemos los mexicanos en los asuntos de nuestra